palabra del Señor de la forma más precisa, ¿cierto? De una forma más exacta, ¿cierto? Que es lo que nos ayuda la hermenéutica. Poder interpretar, ¿cierto? De mejor forma la palabra del Señor y no sacarla, ¿cierto? De su contexto o espiritualizar o inventar algo que no está en la Escritura, ¿cierto? Y así hemos visto muchos principios, 5 principios, y hoy día vamos a ver el sexto principio. Sexto principio. Letra F, ¿cierto? Tiene usted en sus notas. Y entre paréntesis número 6, el sexto principio. Leamos. Las cosas invisibles de Dios son entendidas por medio de su creación. Y ahí tiene entre paréntesis la creación, lo repite ahí. Entonces, las cosas invisibles de Dios, o sea, lo que no podemos entender claramente o no conocemos, dice, son entendidas por medio de su creación. Y yo algunas veces he dicho esto y he tirado el concepto ahí en el aire, lo he dejado. Hay tipos, y vamos a ver hoy día, en que Dios se revela, se muestra a la humanidad. Y uno de esos tipos precisamente es la creación. Dios se revela a la humanidad a través de la creación, ¿ya? Por ejemplo, hizo calor hoy día, ¿cierto? Harto calor en el centro, rico el calorcito. ¿Ah? Caminando varias cuadras ahí, de sol a sol. Harto calor. Y eso, es cierto, ese sol radiante, ¿ah? Caluroso, fue creado por nuestro Señor. Y Él se revela a través de eso, en todo. Cada cosa de la creación, ¿sabe para qué está? Para enseñarnos algo de la Biblia. El amanecer, la puesta del sol, los animales, la naturaleza, todo nos enseña acerca de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo por medio de la creación yo puedo entender la palabra de Dios. Esta regla, cierto, tiene tanta importancia y aún cada vez que vemos una regla decimos lo mismo, pero cada una es importante, tiene tanta importancia que es bueno, cierto, estudiarla para nuestro conocimiento y para valorizar las escrituras, porque estamos hablando de que queremos entender la palabra, ¿cierto? No que queremos hablar de la creación simplemente porque sí, sino que queremos entender la palabra y vamos a hacer, ¿cierto?, la ayuda, la comparación entre la creación y la palabra del Señor. Por eso es bueno entender que Dios se revela a través de la creación y podemos entender con la creación la palabra del Señor. De hecho, dice, ¿cierto?, que una persona entendida en la agricultura, ¿cierto?, en las tierras, un campesino, podría entender de mejor forma la Biblia. Porque el lenguaje de la Biblia tiene mucho de eso. Mucho de lo que es el tema de la agricultura. Mucho el tema del medio ambiente. Entonces una persona, ¿cierto?, que vive así, podría entender de forma más precisa el lenguaje de la Biblia. Por eso es importante admirar la creación. Y lamentablemente nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque queremos ver la creación de Dios y está llena de concreto. ¿Cierto? Queremos admirar ¿cuáles son los árboles y las flores? La flora, ¿cierto? ¿La flora se dice? La flora. Y resulta que no vemos nada de flora porque está lleno de concreto, edificios. No podemos admirarla. No podemos maravillarnos de la creación de Dios porque el hombre se ha encargado de destruirla. Y si nos pudiéramos, cuando yo voy al sur, por eso me encanta el sur, porque me maravilla, yo quedo maravillado en el sur. Me encanta a mí el sur. Empiezo a ver los árboles, todas esas cosas. Pero si nos maravilláramos de la creación, ¿sabe que? Y si la aplicásemos en la Biblia, ¿saben qué resultaría? Nos maravillaríamos de la palabra del Señor. Porque la entenderíamos y la entenderíamos aún más profundamente. Porque entendemos lo que Dios ha hecho en todas las formas, ¿cierto? Dios ha escogido revelar sus verdades bíblicas a través de diferentes formas. Pero como hemos dicho, en especial hoy podemos ver o comparar su creación con la palabra de Dios. Pero primero, cierto, es bueno entender qué significa revelación. ¿Quién sabe lo que significa revelación? Los que han hecho cursos de hermenéutica. Usted no, pues ustedes son mismos. Usted lo predican Linares, no se pillo. Ya, que muestre muy bien. Revelación. ¿Alguien tiene algo, hermano Daniel?
Ya, sí, un poquito, sí, sí. Dígalo. Descubrir, ok, muy bien. Me acuerdo que la revelación concluyó. ¿Ah? Que la revelación concluyó. Sí, también la revelación concluyó, eso también es un concepto. No hay más revelación, también es algo importante. Ah, por ende, o sea, por ende tiene que haber sido un mensaje directo de Dios hacia alguien. Sí, tiene que ver con la inspiración, pero tiene su parte aparte, un poco más, aparte, un poco más, digámoslo así, amplia, ¿cierto? Y la inspiración fue algo puntual, ¿cierto? Escribir todas las palabras que fueron dictadas por el Señor. Bien, buenas ideas. ¿Para qué vamos a seguir? Estamos con el tiempo, ¿cierto? Entonces, revelación, primero que todo, es como dijo mi hermana Claudia, ¿cierto? Es algo que está escondido y que Dios ha manifestado, ha mostrado, como se dijo también. Es algo obviamente sobrenatural, ¿cierto? Sobrenatural. Significa que Dios ha hablado. Dios habló de una forma. Es la demostración y el comportamiento por parte de Dios con respecto a su persona, a su voluntad y a su actividad redentora. También es como quitar un velo y poder ver ahora, ¿cierto? Algo que estaba tapado. Su origen viene del amor de Dios, ¿cierto? Del amor de Dios. Él quiso revelarnos todas estas cosas. ¿Sí? ¿Se puede prender un poco los ventiladores? ¿Sí? Si tienen... Hace... Uno va a prenderlo un poquito de velocidad que hace calor. También, bueno, viene del amor divino y de la gracia de Dios, ¿cierto? En favor de sus criaturas. Vamos a Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Deuteronomio 29, verso 29. No se me desconcentren. Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cuando habla de las cosas secretas, cierto, está aludiendo al futuro, pero las reveladas en su palabra o en la ley hasta ese entonces es para que las obedezcamos, es para que las entendamos y las sigamos como Él quiere. Si actuamos conforme a esto, seremos merecedores de sus bendiciones. Y es algo que debe ser traspasado de generación en generación. No es algo que fue puntual, sino que es algo que sirve para el futuro. Y aún en ese momento hablaba del futuro. Y cada vez se fue revelando más y más y más. Y aún siguen cosas sin revelarse, pero son cosas que le pertenecen al Señor y serán reveladas en su tiempo. Esto es simplemente el descubrimiento de la verdad. Y viene también del griego apocalipsis. ¿Les suena como algo? Apocalipsis, ¿cierto? Algunos en el otro idioma le llaman revelaciones, ¿cierto? Digámosle a los niños: Antrini, vaya con su familia, por favor. No, Deuteronomio 29, 29. Todavía no llegamos a Efesios. Deuteronomio 29, 29. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Si voy muy rápido, usted me dice. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sigamos. Entonces, esto es como conocimiento general, hermano, ¿ya? No quiero colapsarlo porque no lo vamos a ver profundamente, pero para que lo entienda. Dios se reveló en tres formas, ¿ya? Dios se reveló en tres formas. Esto es como algo aparte de la materia, porque hoy estamos hablando de la creación y la palabra del Señor. La primera es la revelación general o natural, que es la que estamos mencionando, que es la creación. La segunda es la revelación especial o sobrenatural, y esa es la palabra del Señor, está escrita en la Biblia. Y la tercera es la revelación personal, y esa tiene que ver con Cristo, ¿cierto?, encarnado o Dios encarnado.
en Cristo. ¿Ok? Especial o sobrenatural, que es la palabra del Señor o la Biblia. La tercera es la personal, que es Cristo encarnado. ¿Ok? ¿Quedamos bien? Eso es algo para su conocimiento, ¿ya? Algo aparte de la lección. Porque ahora no vamos a ver la de Cristo, solamente vamos a relacionar la general con la especial, la creación con la palabra. Con la creación yo puedo entender de mejor forma la palabra del Señor aplicando la creación misma. ¿Ah? No quiero que se me enrede. Entonces, por medio de estas revelaciones, Dios comunicó al hombre sus verdades. Por medio de la creación, Dios comunicó una verdad. Luego, por medio de Cristo, Dios comunicó otra verdad. Luego, con la culminación, ¿cierto?, de lo perfecto, o sea, la palabra de Dios, Dios dejó su verdad revelada y se selló. Y por eso dijo mi hermano, bien dijo, no hay más revelación con la palabra del Señor. Ahí está terminado lo perfecto. Todo lo oculto está declarado. Solamente necesitamos estudiarlo profundamente con estos principios para ir entendiéndolos. Entonces, por medio de las revelaciones, Dios comunicó al hombre sus verdades, hasta entonces desconocidas, ¿cierto? Pero sin duda por la palabra podemos, al compararla con la creación, ¿cierto?, podemos ver las evidencias que todo esto ha ocurrido y nos enseñan grandes verdades. Esta lección, más que enseñarnos una técnica, ¿cierto?, como el contexto, como la dispensación, como para quién fue escrita, no es tanto una técnica, sino que es, más que una técnica, es una comprobación. Nos ayuda a comprobar que la palabra es verídica, que Dios existe, que Dios es real y que todo es hecho por Él, y que por medio de estudiar al Señor puedo entender de mejor forma su palabra. Entonces es una comprobación de lo que estamos leyendo cada día. Porque como hablamos la semana pasada, leemos la palabra del Señor y creemos en su palabra. Pero acá con la creación podemos ver evidencias. La tierra redonda, la Biblia lo dice. Que Él separó los mares, también está comprobado. Que hay corrientes, ¿cierto?, que para allá y para acá, vaya a ver, ¿cierto?, por internet, que hay cuando se juntan, ¿cierto?, dos corrientes, pero no se mezclan. Es impresionante. No se mezclan. Es muy impresionante, ¿cierto? Todo eso está en la palabra del Señor y vamos a ver algunos versículos a medida que avanzamos. Al poder comprobar las evidencias, ¿cierto?, de la creación, le podemos sacar más provecho a nuestra lectura. Aún nuestro crecimiento no será un crecimiento estancado. Por eso decíamos que una persona que trabaja en la tierra, que trabaja con la naturaleza, puede entender de mejor forma. Porque a veces yo leo el Antiguo Testamento, leo Isaías, Jeremías, cosas así, y no entiendo cuando habla del labrador, cuando habla del alfarero, cuando habla de cosas de la tierra. A veces no entiendo palabras. Ezequiel, cuando habla del vallado, de la brecha, ¿qué quiere decir? Pero una persona que tiene ese conocimiento entiende el lenguaje. En cambio yo tengo que esforzarme en estudiarlo y para poder entenderlo. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Y leemos, ¿cierto? Y pasamos de largo nomás. Entonces es importante, si entendiésemos la creación de Dios, todas las cosas que están creadas, y lo aplicamos en la Biblia, nuestro crecimiento va a ser abundante. La revelación general, ¿cierto? Entonces la creación comprende todo lo que Dios ha revelado en el mundo que nos rodea, aún el hombre. Mientras que la revelación especial, la palabra del Señor, incluye los varios medios que Él usó para comunicar su mensaje, ¿cierto? Y que finalmente quedó codificado en la palabra del Señor. La revelación general provee las evidencias de la existencia de Dios. La especial, por el otro lado, da por sentada su existencia. O sea, la Biblia da por sentada su existencia. Pero con la creación nos produce evidencias, nos provoca evidencias, ¿cierto?, de la existencia de Dios. Entonces, la general o la creación y la especial, ¿cierto?, nos hablan de Dios y la Biblia nos muestra lo tocante a Dios. La creación nos habla de Dios y la Biblia nos muestra lo tocante al Señor. ¿Ya? ¿Va entendiendo, cierto?
Si alguien no entiende nada, me puede decir, porque no, la idea no es ir rápido y que no entienda nada. La idea es que se alimente. ¿Ya? Por ejemplo, usted, un ejemplo sin vanidad. Usted puede ver mi creación hermosa, puede entenderlo en la Biblia. ¿A ver qué pasó? Ahora, si usted ve a otro, puede ver que Dios se equivocó en algo. No. Entonces, la revelación general o natural, ¿cierto? La creación declara la realidad del Dios como creador, ¿cierto? Por medio, y él habla por medio, dijimos, de su creación. Vamos a ver, hermano Manuel, Isaías 40, verso 12 y 26. Los que están tomando nota, por ejemplo, podemos ver la revelación por medio de su creación. Isaías 40, verso 12 y 26. Alguien que lea Romanos 1, hermano Juan Painén, por favor. Romanos 1, 18 al 20. Hermano Juan Rodrigo, Hechos 14 y 17. Esos versículos después les puedo dar más, ¿ya? Hermano Isaías 40, 12 y 26. ¿Quién midió las aguas con el hueco de la mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos junto el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa de los collados. Verso 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca a cuento su ejército y todo llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Se fija que podemos comprobar la creación por medio de la palabra, todo lo que Dios hizo. Y vamos a ver las divisiones de la tierra, las divisiones de los mares, la división de esto, está ahí. ¿Quién lo hizo? El Señor. ¿O acaso alguien, el Señor necesitó ayuda? No, dice el contexto. Él lo hizo, Él lo creó. ¿Qué más dijimos? Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. ¿Se fijan? ¿Quién hizo todo? Lo que estaba invisible lo declaró a la humanidad, lo mostró. De modo que nadie puede decir que no fue creado por Él. O estas teorías que hay, ¿cierto?, de la creación. Él hizo todo. El hombre decide si lo cree o no. Y vamos a ver después la consecuencia, ¿cierto? El juicio que hay para los que rechazan eso. Dijimos Hechos 14, verso 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando las lluvias del cielo en tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Bueno, hay más evidencia y también está, pues, para que lo noten, Salmo 19 también es un buen salmo, 1 al 6. Salmo 19, 1 al 6. Está también Hechos 17, 22 al 29. Salmos 8, verso 1. No es para que lo leamos, es para que lo anoten. Salmos 8, verso 1. Y el Salmo 104, verso 24. Verso 24. 104, verso 24. ¿Ya? Entonces Dios, en la revelación general, Él lo demuestra, ¿cierto?, en su palabra, por medio de la creación. También lo demuestra en su palabra a través de la historia. Y podemos ver, ¿cierto?, el Salmo 9, verso 16. Dice, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la hora de sus manos fue enlazado el malo. Y bueno, hay más versos. El Salmo 19 también nos muestra lo histórico. El Señor se ha demostrado, toda la historia que está acá en la Biblia, ¿cierto?, y en la humanidad y en los libros históricos. Usted puede comparar el libro histórico, compararlo con la Biblia, y aconteció, es real. Y el Señor lo ha demostrado, lo ha revelado.
Usted puede encontrar el arca de Noé, lo puede encontrar. Usted puede encontrar muchas cosas que el hombre dice que fueron inventadas, pero están ahí, están las piezas. Hay muchas cosas de evidencias históricas que están ahí, ¿cierto? Los hechos de Dios en la historia de su pueblo, ¿cierto? Han sido vistos, reconocidos por las demás naciones. También está la evidencia histórica de Israel, ¿cierto? Acerca del don y de las demandas de Dios. Bueno, ayer hermana Gaby, ¿cierto? Me mostró la noticia de Donald Trump, cosas que él declaró, ¿cierto? Acerca de la capital de Jerusalén. Son cosas que están escritas en la Biblia, no que dice Donald Trump, pero no sé, por si acaso. Perdón, me salió ahí. Pero por si acaso digo yo. Pero cosas que dicen que van a acontecer. Sinceramente a mí no me sorprenden. No me asusto ni nada. Yo que llegue luego y no. Pero son cosas que van a acontecer, ¿cierto? Y la historia se ha encargado de manifestarlo. O sea, la historia se revela por sí solo dentro de la revelación general. También hay un tema de conciencia en la revelación general. No solamente en la creación, sino que en esa creación misma, en el hombre, Dios dejó un tema de conciencia. ¿Ya? Y sin tener la Biblia, hay un tema de conciencia. Vamos a Romanos 2, 14. Romanos capítulo 2, verso 14 y 15, hermano Cristian. Romanos capítulo 2, verso 14 y 15. Ajá. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, hay una conciencia en el hombre. Y no necesariamente esa persona fue instruida en la palabra. Hay una conciencia que está ahí. Hay algunos que no tienen conciencia, pero están totalmente, ¿cierto?, ya rechazados y no hay nada que hacer. Pero hay un tema de conciencia en el hombre, está ahí. Usted cuando era perdido tenía una conciencia y decía, no, esto ya me pasé, ¿cierto? Me fui al chancho, como se dice en esto. No, esto está mal. Por algo, bueno, hay una conciencia, usted me entiende, hay una conciencia en el hombre. La revelación general, lo natural, nos enseña de la existencia de Dios, el poder de Dios y la necesidad de adorar a Dios. Sin embargo, no nos testifica de la personalidad de Dios, ni del plan para salvación. El hombre tiene una conciencia, pero no quiere decir que por eso, ¿cierto?, es hijo de Dios, si hace lo correcto en su vida. No solamente por un tema de conciencia. Por eso necesita la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso la creación, hasta el mismo hombre, necesita conocerse y estudiarse, pero a través de la palabra. Porque vamos a llegar al conocimiento y a la fe por medio de la palabra. Pero podemos analizar todo lo que Dios ha hecho, para así poder entender. ¿Va bien? ¿Alguien está enredado? Sea honesto. ¿No? Ya. Entonces, al analizar la creación, lo que pasa si uno analiza la creación, el hombre queda sin excusa si eventualmente rechaza al Señor. ¿Qué dice el Romanos 1? Romanos 1, ¿cierto? El versículo 21. Deja al hombre sin excusa delante de Dios. El hombre no puede reclamar que no tiene conciencia de la existencia y de la realidad de Dios. Según Romanos 101, 18 a 20, que ya leímos, esa revelación de Dios nos condena. La creación, al mostrar a Dios, ¿cierto?, nos condena. Y el hombre no tiene la opción de aceptar o rechazar. ¿Qué dice el verso 21? Mano, léalo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que envanecieron sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se fija? El hombre conoció
Porque todo lo invisible fue revelado por el Señor. El hombre conoce, sabe, ha escuchado alguna vez del Dios creador, pero tiene la opción de rechazarle. Y si le rechaza, a pesar de todas las evidencias, él queda bajo juicio. Él queda bajo juicio. Porque decidió rechazar a Dios. Y ahí se nos podemos hablar del rechazo a Dios, ¿cierto? De la salvación y otras cosas más que nos podemos meter. La revelación general, ¿cierto?, tiene un contenido y un valor. Los pasajes bíblicos pertinentes nos declaran autorizadamente lo que se puede aprender de la revelación general o de la creación. Esto no es decir que todo el mundo comprenderá todas o algunas de estas cosas, pero estas son las que Dios ha comunicado por medio de las varias vías de la revelación general. O sea, ni una persona va a poder decir en este mundo, es que yo nunca pensé quién me creó, o quién creó esto. No, todas las personas en este mundo, diferentes lenguas, tribus, en alguna parte, ¿cierto?, de su conciencia, va a pensar quién creó todo esto, o cómo se creó, ¿cierto? Por algo tenemos una mente, y va a quedar bajo juicio si rechaza esto. Por ejemplo, la palabra del Señor nos muestra la gloria de Dios en Salmo 19, verso 1. También nos muestra el poder de obrar en la creación del universo, en el mismo Salmo, el verso 1. En Romanos 1.20 nos muestra su supremacía. En Romanos 1.20 también nos muestra su naturaleza divina. En Hechos 14.17 nos muestra el control providencial de la naturaleza. En Mateo 5.45 nos muestra su bondad. Ahí creo que es cuando dice que hace salir el sol sobre justos e injustos. Está hablando de la creación y la bondad de Dios con su creación. Hechos 17.29 nos muestra su inteligencia. Ahí creo que 17 es cuando Pablo presenta una defensa, ¿cierto? En Atenas, en el Areópago, sí. Y en el versículo 28 nos muestra la existencia viviente del Dios. O sea, Dios se revela a través de su creación y la palabra de Dios confirma todo. Confirma. Y podemos entender la palabra de Dios al analizar la creación, al analizarse usted mismo. Aún como decía, por ejemplo, mi hermana Cecilia, al analizar los órganos. ¿Cómo mis órganos? ¿Cómo tengo algo tan chico que es tan vital o algo tan grande que es tan importante? Como casualidad. Y si vamos a la Biblia podemos ver que todo está hecho por Dios. Y aún tiene contado hasta el pelo en su cabeza. O sea, Dios, de lo más mínimo a lo más grande, Él lo ha hecho todo. Y podemos entender las escrituras de esa forma. El valor de la revelación general es determinar, ¿cierto? El valor, ¿cierto? En determinar el valor de la revelación general, la gente corre el riesgo de sobreestimarlo o subestimarlo. Algunos dan la impresión, o a lo menos de que lo revelado por medio de la revelación general demuestra la existencia de Dios verdadero de la Biblia. Esto parece sobreestimar su valor, porque no por la creación Dios existe. Dios existe y la creación existe por medio de Dios. O sea, Dios es más importante que su creación. También otros no le atribuyen ningún valor, pero esto es incorrecto, ya que la Biblia sí refleja el uso de esos, ¿cierto?, argumentos. Y eso es subestimar, ¿cierto? La intención de Dios es que las personas puedan ver que una explicación mecánica, una explicación atea, una explicación irracional no es adecuada para dar razón por un mundo sumamente armonioso. Porque aún ningún científico ha podido declarar. Todos tienen teorías acerca de la creación. Y algunas teorías se contradicen por la misma física. Pero nadie puede declarar, no hay argumento ateo, mecánico, irracional sobre algo que está funcionando armoniosamente. ¿Cierto? Y aún en los varios aspectos del hombre. Por ejemplo, otro día veíamos a este candidato Kass, ¿cierto? En un programa que yo el otro día mencioné que fue a hacer un poco ridículo, pero sí le dijo, me di cuenta de la persona que le rebatía sobre el aborto. Porque le dijo, pero ¿cuándo es vida? ¿Cuándo es vida? Y la niña nunca le respondió.
Me dijo, es que tú me estás hablando científicamente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Porque partió por un tema científico, que después de ciertos meses es vida. Pero ya se dan cuenta que desde un comienzo es vida. No hay cómo rebatirlo. ¿Y qué dice la Biblia? Muestra acerca, desde que se sembró la semillita, ¿cierto? Ya es vida. Ya es vida. Entonces, ya el argumento del mundo ya no es científico. Tiene que ver con un tema, ¿cómo se puede decir? Moral. Moral, ¿cierto? Personal, subjetivo. Yo decido cuándo es vida, yo decido hacer lo que yo quiero porque yo simplemente lo quiero decidir. Entonces, no me hablen de ciencia y no me hablen de Dios. Y no me hablen de cuándo es vida. Digan simplemente que quieren abortar. Porque les da la gana. ¿Cierto? Han tenido que cambiar su argumento. Porque ya incluso yo he visto hartos debates internacionales de parlamentos. Y todo está científicamente comprobado. He visto buenas disertaciones de políticos en España, en Inglaterra, en Alemania, sobre el tema de la homosexualidad, del aborto. Todo científicamente comprobado. ¿Nace así? No nació así, no está comprobado. Científicamente no nació así. No hay cómo comprobarlo. Ahora, ¿quiere ser así? Bueno, pero cambie su argumento. Cambie su argumento y usted haga lo que quiera y usted va a ser condenado por el Señor. Entonces, la creación, por medio, y al compararlo con la Biblia, hablan por sí solos. Y es todo armonioso. Es todo armonioso. No se ha podido desmentir eso. Si los hombres no hacen ese reconocimiento mínimo, pero crucial, y en vez de ellos se desvían y ofrecen alguna otra explicación, entonces Dios, como dice el capítulo 21, es justo en rechazarlos. Y ahí está todo el tema de la salvación que algunos no entienden, en Romanos 1. El hombre decidió rechazar a Dios por todo lo revelado. Entonces Dios nos entregó a la inmundicia y lo rechaza. Ese es todo el tema. Y ahí se desarrolla Romanos. Y empieza a hablar, ¿cierto?, de la presciencia y la predestinación y todo esto. Pero parte en Romanos 1, diciendo, todos saben. Está todo revelado. Me puedes aceptar o rechazar. Pero si me rechazas y vives así, estás bajo juicio. Estás bajo juicio. Entonces, la revelación general, no, ¿cierto? Es lo que hemos visto. Aún la revelación, ¿cierto? No sería prudente decir que salva, sino que por medio de la palabra, como he dicho, salva, o si no, no hubiera sido necesario que Cristo hubiese venido al mundo. Por eso con Cristo, la tercera revelación personal, se completa, ¿cierto?, la opción de poder ser salvo. Por medio de Cristo somos salvos. Y en la actualidad, al leer su palabra y comprobar todas sus revelaciones, cómo Él se mostró. Si queremos entender entonces de mejor forma las Escrituras, y vamos ya a la conclusión, si queremos entender de mejor forma las Escrituras, debemos entender su obra completa. Y eso es la síntesis de todo lo que hemos dicho. Se mareó un poquito hoy día. Si queremos entender la palabra del Señor, debemos entender su obra completa, la creación, Cristo mismo, para poder entender de mejor forma las Escrituras. Y esto es en particular entonces entender lo que Él creó y de la forma en que lo hizo. La Biblia nos ayuda a comprobar todo esto y aumenta nuestra fe y nuestro conocimiento de un Dios todopoderoso. Debemos analizar lo que entendemos como la creación para entender lo que no entendemos muchas veces, como la palabra de Dios. Porque usted entiende de la creación. Usted puede hablarme a mí de fotosíntesis, yo no entiendo nada y cómo se alimenta, entiendo poquito. Y usted me puede dar una charla. Pero así, como usted entiende de la creación, le va a servir para entender lo que le cuesta de la palabra de Dios. Y así lo que es invisible va a ser descubierto para usted. Así nos le enseñamos a los niños, ¿cierto? Las maestras, la clase de los niños. ¿Cómo le enseñamos a los niños? Con cosas que ellos saben, ¿cierto? Con cosas que ellos ven. El papá y la mamá, las florcitas, las aves. Y le enseñamos, ¿cierto? De las aves. ¿Tú conoces la avecita que vuela? El Santiago. ¿Cuál es el ave más rápida? Siempre ando con esa. ¿Y cómo le enseñamos después? Bueno, ¿conoces esa avecita? ¿Y qué decimos después? ¿Sabes quién la creó? ¿Cierto?
Y así vamos a la Biblia. Porque ellos no, y vamos a Génesis y le mostramos la creación. Y ellos pueden entender lo que ya entiende, se les hace claro por medio de la palabra. Que al leerlo tal vez no le van a entender, pero al aplicar algo que ya conocen, pueden entenderlo de mejor forma. ¿Cierto? Así deberíamos nosotros llegar cada día a nuestra lectura, como niños. Como niños. No como sabios que a veces nos creemos y entendidos, sino que como niños. Con el conocimiento, con las ganas de aprender. Con las ganas de lo que tengo, llevarlo a la Biblia y tener un mensaje armonioso y bíblico. Así deberíamos llegar. Si llegamos, ¿cierto?, como niños y aplicamos lo que conocemos a lo que desconocemos, Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Y ese es el principio de hoy. Más que una técnica, es una comprobación de la veracidad de Dios y que nos ayuda a entender de mejor forma la Escritura. ¿Ven?